El Manchester City hoy en día es uno de los equipos más lujosos, más espectaculares, con más millones del mundo del fútbol, pero no siempre fue así y por eso hoy vamos a comparar al Manchester City antes del Jeque Mansur con el actual. Bueno, Juan, vamos a hacer la mítica de redes sociales de yo antes era así y ahora soy así. O como Claro. esa canción de Lola Índigo. ¿Cómo era? Yo era la niña fea de la escuela, ¿no? No, pero ¿cómo era el estribillo? Soy aquella niña Solo de me la sale escuela. el, oh nena, oh nena. Soy aquella Pero- niña de la escuela. No sé La cuánto. que no te gustaba. Me recuerdas. Espera, que Jordi tiene ¿Me la recuerdas? letra ahí. Eh, Ahora que estoy buena, tal, oh nena, oh nena. Que bueno, ya hablaremos en otro vídeo, no sé en cuál, sobre el mensaje tan erróneo que manda Claro. este tipo de canciones, pero bueno, esto es otra movida. El caso es que... Análisis táctico de las letras de Lola Índigo. Yo creo que es un vídeo que a mí me apetece mucho hacer, llevamos mucho tiempo preparando porque al final requiere un saber estar, Hombre, es un verso conocimiento, elaborado, ¿eh? claro. Es un verso elaborado. Lo prometemos que dentro de poco lo haremos, pero como para dar pie a ese vídeo, hoy nos hemos propuesto fijarnos en el Manchester City, porque ya sabes, Juan, que muchas veces tenemos ese, bueno, no debate, porque yo creo que no hay debate, pero siempre tenemos ese problema con mucha gente que dice el Manchester City es un equipo sin historia, hasta que, bueno, hablas con un aficionado al Manchester City y dice, y un carajo, porque anda que no tenemos historia, también buena y sobre todo también mala, porque es gente que ahora está disfrutando mucho de su equipo, pero en su día las pasó bastante canutas porque llegaron a la tercera división. Y por eso, viendo lo espectacular que es el Manchester City hoy en día con los Emiratos Árabes controlando el club, nos hemos querido fijar en cómo era antes, en determinados aspectos del club y cómo es ahora, pues para ver que no siempre ha sido todo del color del oro. Sí, así que vamos a ir por diferentes ámbitos y empezamos, como no podría ser de otra manera, por el estadio. Ya sabéis que el Manchester City antaño estaba en el mítico Main Road. No obstante, hay que aclarar, antes de hablar del estadio, que evidentemente Main Road fue un cambio bastante antes de la llegada de Mansur. Se abandonó ese estadio en el año 2003 y Mansur llega alrededor del año 2008, por lo tanto pasó un tiempo. No obstante, hay que aclarar que, por ejemplo, el hecho de que tuvieran un nuevo estadio ya disponible y con una capacidad pues más notable y un poquito más cuidado, fue uno de los activos que más interesó a Mansur para llegar al Manchester City, así que bueno, Sí. es un tema que desde luego influyó. Es que de hecho, si miras declaraciones del grupo que compró el Manchester City, el City Football Group, dicen que sin la construcción del estadio probablemente habrían puesto sus miras en otro lado, que fue realmente importante para hacerse con el club porque sí les daba una plataforma sobre la que crecer. Hemos querido comparar Main Road, por mucho cariño que le tengan los aficionados del Manchester City a su antiguo estadio, con el actual, y aunque no era un mal estadio, es verdad que ya se había quedado viejo, también en su día tiene récords de asistencia espectaculares, porque claro, cuando todo el mundo entraba ahí, que no había asientos ni nada, que habían 80 y pico mil personas, pero sobre todo nos hemos querido fijar en uno de esos momentos en los que luego veréis la modernidad en el Etihad, y en cambio aquí pues las cosas en Main Road se hacían de otra forma, como es en 2003 con la despedida de Main Road, Juan, una subasta que se hizo para lo que ellos llaman la memorabilia. Básicamente el estadio iba a ser demolido, así que querían salvar algunas partes fundamentales del estadio para quien quisiera tenerlas. Hicieron una subasta concretamente de varios objetos muy codiciados. Había entre los que más, evidentemente, los 2 puntos de penalti y el círculo central. En escena apareció uno de nuestros personajes favoritos asociados al equipo Sky Blue, como no podría ser de otra manera, Liam Gallagher, el cantante, uno de los formantes de Oasis, dijo que pagaría lo que hiciera falta por esos 2 puntos de penalti y el círculo central. El problema, Nacho, es que esas ubicaciones de campo exactamente pues ya no existían. Claro, esto es como si yo le digo, Juan, te vendo mi coche, venga, cerramos el acuerdo y luego vamos al parking y no está el coche. Pues exactamente eso, porque cuando los representantes del Manchester City fueron a Main Road a por el círculo central y a por los 2 puntos de penalti, se dieron cuenta de que alguien se los había llevado. Pero además, el resto estaba todo intacto, ¿eh? Pero habían recortado esos sitios, claro, sabiendo que iban a sacar mucha pasta por esas ubicaciones del terreno de juego, decidieron, los muy perros, decir, hey, un momento, vamos a colocar otro trocito de césped aquí, lo pintamos con cal y aquí no se ha dado nadie cuenta. Bueno, pues tal y como atestigua el artículo de The Guardian que hemos consultado,
se dieron cuenta y, bueno, no coló. Sí, básicamente luego además Liam Gallagher pues compuso una canción que se llamaba Fuck Off. No me vais a timar. Y que Grandes hablaba, éxitos, de Liam Gallagher. uno de los grandes éxitos de Oasis, sin ningún tipo de duda, que básicamente hablaba de ese intento de timo. O sea, ya veis, al final un estadio de ruido y un club intentando timar con cosas que ni siquiera existían porque alguien las había robado. O sea, era el descontrol absoluto. Y en cambio ahora nos encontramos con un Etihad Stadium que está pues entre los máximos estándares de calidad de un estadio de fútbol. Es el primer estadio de fútbol en el que se está construyendo el metaverso para ver partidos en realidad virtual. ¿Qué dirás tú? ¿Qué va a ser esto? Lo del metaverso todavía no se entiende muy bien. Buah, yo esto... A ver, si meterte en el metaverso te va a dejar como Mark Zuckerberg, casi me quedo fuera. Claro. Porque el tío cada año que pasa se le está poniendo más cara de personaje de los Simpsons, ¿eh? Claro, dices, Mark, menos metaverso y un poquito más de estar aquí con las gentes. Claro, claro, un poquito más de aquí, tocar cosas, ¿vale? Palpable. Pues aún así el Manchester City va a ser el primer equipo de fútbol que tenga su estadio en el metaverso. Además, entre otras cosas que tiene, están las pantallas LED de súper tamaño para la publicidad, que lo podéis ver en cada partido del Manchester City. No tienen una pantalla LED, no tiene una fila, tienen doble fila para que pongas tu publicidad a todo tren. Esto me gusta mucho porque, Hostia. que no se enfade nadie del Manchester City, pero es una cosa real y comprobada, que la mayor parte de la publicidad del Manchester City, de alguna manera, son ellos acordando consigo mismos Etihad Airlines y todo este tipo de cosas. Entonces, de repente, es como comprar una pantalla más grande para anunciarnos a nosotros mismos en nuestro club. Bueno, que esto... Yo creo que no era necesario, pero... Si esto a estas alturas no nos damos cuenta de que es así. Además de eso, también teníamos que hablar del césped, porque os hemos hablado del césped de Main Road y nos hemos querido fijar en el césped del Etihad Stadium y, por supuesto, entre uno que le quitaban los puntos de penalti para subastarlos y otro, vais a alucinar, porque el caso del césped del Etihad Stadium se corta siempre a 23 milímetros por petición expresa de Pep Guardiola, según dicen en The Guardian, así que nos fiamos. Él quería 19 centímetros, pero le dijeron que... Milímetros. Perdón, milímetros, si son 19 centímetros estaría bastante bien, jugando en la sabana, bueno, de repente. Cosa, dice Guardiola, me gusta el rollito selva, ¿me lo podéis dejar crecer un poco? Bota el balón y lo pierdes de vista, una cosa muy loca. En el caso de Guardiola, él quería 19 milímetros, pero le dijeron que por la climatología de Manchester era muy difícil cuidar el césped y darle la resistencia adecuada y que pondría en peligro su conservación, así que lo ampliaron a 23 milímetros. Además de eso, tiene, esto me ha dejado muy loco, tal cual, sistema de ventilación para regular la humedad del césped contra la fuerza de la gravedad. Ojo, lo del tema de la fuerza de gravedad, yo, si quisiera vender ese sistema de ventilación, yo también me fliparía diciendo, va contra la fuerza de la gravedad. Bueno, yo también cuando pego un salto estoy yendo contra la fuerza de la gravedad. Yo, cuando estoy de pie, tengo un sistema de ventilación que me ayuda a vencer la fuerza de la gravedad, que se llama respirar. Efectivamente. No, está muy bien, está muy bien. A partir de ahora, cuando pegue un salto, decir, no, yo no estoy saltando, yo estoy ganando a la gravedad. Aunque luego es una victoria bastante efímera, pero estoy ganando a la gravedad. Y además de todo, también tiene un drenaje con capacidad para retener y reciclar 200.000 litros de agua de lluvia y de riego. ¿Qué dirías? Madre mía, ¿cuánta Increíble, agua? tío. Es Manchester, Increíble. muchachos, es Manchester. O sea, Alucinante. yo creo que a esos litros Cae de todo agua lo que te dé la fácilmente gana. llegará a estar lloviendo como todo el día, todo el rato, o sea que Espectacular. perfecto. Bueno, ya habéis visto que en el estadio las cosas han cambiado bastantes, entre la ruina de antes y lo que tienen ahora. También nos hemos querido fijar en el centro de entrenamiento y aquí las evidencias son bastante claras. Vamos a empezar con el Manchester City antiguo. Y para hablar del Manchester City antiguo nos vamos a la antigua ciudad deportiva de los Sky Blues, que estaba en Carrington. Era una ciudad deportiva que quizás el propio nombre ya se le queda un poco ambicioso. Hecha a sí misma, ¿no? Era Hecha a sí un misma. campo de entrenamiento con casetas y tal. Concretamente había una caseta que era la de seguridad, porque es que no tenía barreras, sino que había un tipo que se llamaba Michael en una caseta que te dejaba pasar o no. Esto lo cuenta el periodista Ian Ladyman en el Daily Mail, nombre curioso también, Sí, Ladyman. Ian Mujer Hombre. Doña Hombre. Nombre curioso. Doña Hombre. Pero por lo que cuenta este periodista del Daily Mail, pues dicen, ¿para qué barreras? Pudiendo tener a nuestro buen Michael en una caseta diciendo, alto ahí, te conozco, Crack. no entras, te conozco, quizás me arranque con un chiste.
efectivamente, según el propio Ladyman dice, si te conocía, todo guay, te contaba un chiste, si no, daba bastante miedo. Mi amigo Michael, bueno, era un método bastante rudimentario, pero que seguro que también era efectivo. Escocés, por cierto, no sé si lo habías comentado, pero me parece también muy relevante que para que no pase la gente pongan a un escocés llamado Michael. Otro de los temas interesantes de Carrington es que estaba tan pegada al centro de entrenamiento del Manchester United que, según dice el propio Ladyman, si cogías una bola y un buen palo de golf y golpeabas desde los campos más al norte de la ciudad deportiva del Manchester United, lo más probable es que esa bola de golf la recogiese alguien del Manchester City. Así que fíjate, prácticamente cruzando la calle. Claro, el único problema es que la recogiese alguien del City con la cabeza. Es decir, que hicieras hoyo en uno en la cabeza de Vincent Kompany, por ejemplo. Claro. Ahí había una serie de problemas ya legales, quizás. Por supuesto, aquí estamos hablando de espionaje deportivo, quiero decir, que tu ciudad deportiva esté absolutamente pegada a tu máximo rival local, Claro. y probablemente histórico, ayudar no ayuda, ¿no? Claro, estaba Bielsa diciendo, Juan, nene, qué ganas de entrenar macho. en el Manchester City, tío. Pero- De repente. Unos drones que os voy a mandar. ¿Te imaginas? No. En el Manchester United con escopetas. Claro, todo el día. pero ni Saca la escopetilla, David. Ni siquiera a drones, a Bielsa le montan un andamio como a Luis Enrique, ya vería, ya vería todo ahí con los primáticos. O tirándose bolas de golf. En Claro. plan, a ver a quién matamos hoy. Batalla Le abren la campal. cabeza al pobre Nani en su día. Claro, de repente, ¿no? En plan, chavales, Nani al... Bueno, Nani, nosotros, que Nani es buen chaval. nosotros habéis matado a Gareth Barry. Claro. Bueno, de hecho ha rematado él y está ahora mismo en el hospital. Se ha abierto la cabeza al solo. Desde luego era un campo de entrenamiento complicado, pero que no obstante tenía pues también su alma, ¿no? Su propia incluso mascota, con un gato que se llamaba Wimbledon. Ojo, porque el nombre tiene historia, vamos a contarla. Tristemente es un gato que ya falleció, Nos duele esto. pero que dejó buenos momentos, como por ejemplo aquel día en el que a Kevin Keegan le dejó un ratón muerto en la puerta de su despacho. Claro, Wimbledon, a ver. A ver, el tema de desinfectar y librarnos de todas estas plagas en la ciudad deportiva te lo agradecemos. Ahora, hay que entrenar el tema del depósito de cadáveres. Claro, esto es una cosa En la que puerta de Kevin los Keegan. gatos, yo siempre he tenido la teoría de que en realidad son pequeños tigres Ya. y si pudieran devorarnos la cara nos la Hombre, devorarían. no tengas ninguna Porque duda. yo tuve un gato que era anormalmente grande, se llamaba Zarpas, además, Zarpas. que era un nombre pues, muy sencillo, yo era pequeño y ya está. Pero era una especie, era de tal tamaño que rozaba ya el lince. O sea, era un gato, además, completamente asalvajado, porque estaba todo el día en la calle, pasando el día en la calle, y de repente te traía a casa, o sea, volvías un día que había salido a cenar por ahí y nos encontramos toda la casa llena de plumas, sangre y de todas, y decías, tío. Zarpas, macho. Y de repente cae una paloma y ¿Verdad? completamente destrozada, y decías, tío, Zarpas. Y además, esto- ¿qué escena debió ser esto? Claro, Pero y el yo tío me la- sonriéndote me la he en plan de, perdido. me acaricias. Y digo, no, eres un asesino, Me tío. acaricias como yo he acariciado esta paloma. Esto es verdad. Yo cuando miro muchas veces a mi perro lo pienso. Digo, o sea, me quedo así mirando y digo, si tú ahora mismo quisieras, me podrías destrozar. Pero destrozar. La única diferencia con O sea, el me pegas gato un bocado y me es que matas, pero- el perro puede, pero no quiere. Porque es amigable, simpático, el mejor amigo del hombre. verdad. El gato quiere, pero no puede, no puede el porque cabrón. no tiene la capacidad. Es verdad, O sea, ahora mucha gente que tenga gato. yo soy pro diga, gatos, ¿eh? No, claro, tal. No, que no se engañen vuestros Yo soy gatos. pro gatos, a mí me molan más los gatos que los perros. Pero nuestro gato si pudiera- pudieran, probablemente te matarían. Os mataba, seguro. El caso es que Wimbledon, diréis un momento, ¿y este nombre de dónde sale? Porque me recuerda a un lugar de Inglaterra, pero no es exactamente así. Bueno, pues os vais a encontrar los mexicanos a un viejo conocido, y es que el origen del nombre de Wimbledon es que justo después de cuando apareció por primera vez en la ciudad deportiva del Manchester City, Juan Carlos Osorio, el antiguo seleccionador mexicano, que trabajó en el Manchester City como preparador físico, estaba hablando con el equipo técnico del próximo rival del Manchester City y en ese momento dijo Wimbledon en vez de Wimbledon. Y justo apareció el gato y dijeron, anda, jaja, Juan Carlos, qué tontería acabas de decir, llamémosle Wimbledon. Y se le quedó el nombre de Wimbledon al gato. Claro, que es que hay un tema de debate también con el bautizo de mascotas y animales, Claro. que suele ser un poco random. Y Bueno, pues ¿qué al te voy a final, contar? Wimbledon, ¿Qué te que voy a le llevó contar? una rata muerta a Kevin Keegan. Hablábamos, Juan, de espionaje, el posible espionaje entre Manchester United y Manchester City, y por eso también teníamos que destacar este punto, el de la ausencia total de privacidad en la antigua
Ciudad Deportiva del Manchester City. Claro, al estar solo Michael ante el peligro para parar a cualquiera que quisiese entrar, no había barreras, pero no había nada que te privase de ver todo lo que sucedía en el campo de entrenamiento. Entonces, fotógrafos, espías de equipos rivales, curiosos simplemente que se pasaban por allí, podían ver todo lo que sucedía. Y hubo una época en la que tristemente lo que sucedían eran piñas entre compañeros. Claro. Como precisamente sucedió entre Mario Balotelli y Micah Richards en 2011, y claro, el problema fue que se metieron de leches en el entrenamiento, pero hubo fotos y vídeos de todo aquello porque todo el mundo pudo verlo a la perfección. Claro, rodeada la ciudad deportiva de caminos públicos, todo el mundo lo podía ver, así que la opción del Manchester City fue la más bestia de todas, y es colocar unos megapaneles, unas cortinas enormes que tapaban durante las sesiones de entrenamiento el campo de entrenamiento, y así de esa manera no les podían ver. Así que durante años en la ciudad deportiva del Manchester City había unas cortinas del copón para que nadie pudiera observar, en este caso, cómo se hostiaban Mario Balotelli y Micah Richards como en 2011. Además, por supuesto, sobra decirlo, pero así lo dijeron también el grupo de Abu Dhabi cuando llegó al Manchester City, estaba absolutamente desprovista Carrington de cualquier tipo de material deportivo decente. Había unas cuantas bicis estáticas, creo que no había ni siquiera salas dedicadas a cosas fundamentales, y en definitiva era un auténtico desastre. ¿Con qué lo comparamos? Bueno, pues con el Manchester City actual, que ya no está en Carrington, está en el Etihad Campus. Como veis, todo es Etihad, en la camiseta, Etihad Campus, Etihad Stadium. Etihad en los pedazos de paneles LED de 200 metros de alto. Cortinas Etihad, todo. El tema es que el Etihad Campus tuvo un coste de 200 millones de libras. La verdad que aquí vamos subiendo el nivel. Porque precisamente, decíamos antes, el estadio no era obra de los actuales dueños, sino que se lo encontraron, pero esta es la gran obra gigantesca que se propusieron hacer, el mejorar las instalaciones deportivas, y además, en inspiración con el Fútbol Club Barcelona y muy conexión directa con la cantidad de trabajadores que tienen del club, lo acercaron mucho al estadio. Ahora están prácticamente al lado. Entonces consiguieron con esos 200 millones de libras el conseguir las instalaciones de élite, no solo para el primer equipo, que no las tenía en absoluto, sino además para todas las categorías inferiores, para el equipo femenino, y en definitiva pues un poco a la altura del club que ha construido actualmente. Casi especialmente para la cantera. Son 16 campos los que tiene el Etihad Campus, incluyendo uno sintético bajo techo, un auditorio para 56 personas, para volver a ver partidos, una extensión, esto es tal cual, nos ha sorprendido el dato, ya lo sé, pero una extensión de 40.000 kilómetros en césped artificial, tremendo. Es decir, deben tener un hangar lleno de césped artificial de diferentes condiciones. O sea, una cosa de locos, y además cada uno, varios céspedes en cuanto a condiciones específicas para recrear distintos ambientes que pueden encontrarse en partidos fuera de casa. Claro. Así que pues, uno nevado, ahora otro un poquito de lluvia, otro meado, con 19 centímetros de altura, que es la sabana, y tienen que jugar con botas y con machete. Y meten fieras también, meten tigres. Claro. Hay jugadores que han perdido la pierna. Fabian Delph, de hecho, tenía buena pinta hasta que le mordió el tigre de la sabana. Así que para que comparéis... Hay uno que es uno de curling, es un campo de curling. Sí, que nunca es una pista de hielo, dicen. Nunca lo han usado. ¿Qué dices? Claro. Bueno, pues nunca lo han usado. Este césped artificial en realidad es un campo de curling. No, eso es uno de los muchos kilómetros de césped artificial. Y estás despedido, además. No vuelvas a decir no tienes ni idea. Entonces, bueno, para que veáis un poco en esta comparación que siempre hacemos, pues en Carrington había un gato que dejaba ratones muertos, en vez de barrera de seguridad estaba Michael, y bueno, todo el mundo veía los entrenamientos. Y aquí, en cambio, pues tenemos 250.000 millones de kilómetros de césped artificial, tenemos 16 campos, un auditorio y 200 millones de libras. ¿Cómo ha cambiado desde luego el Manchester City, no solo por fuera, en su estadio, en su campo de entrenamiento, sino también por dentro y en la gente que trabaja dentro del club? Y es que desde luego antes de la llegada del jeque Mansour y todos sus empleados, pues el nivel del staff estaba bastante por los suelos, no solo también a nivel deportivo, porque al equipo no le iba muy bien, sino incluso puestos básicos que no estaban ni siquiera cubiertos, como afirmaba David Cohn, que es uno de los grandes expertos, por cierto, en la historia del Manchester City, en The Guardian. Decía que cuando los nuevos dueños llegaron no había ni departamento de recursos humanos, ni director financiero, por ejemplo, una cosa que ahora, a día de hoy, es absolutamente impensable. Es decir, si por ejemplo eras un recién llegado al Manchester City, prácticamente no sabías ni por dónde te pegaba el aire. Sí, y sobre todo lo que no había era una cara visible, porque
justo antes de la llegada del jeque, de Mansur, durante un año estuvo el mítico Thaksin Shinawatra. Solo un año estuvo. Compró el club por una cantidad, no me acuerdo cuánto fue la cantidad, pero creo que se la doblaron luego con la compra del jeque. Es decir, le salió el negocio redondo. Ahora, durante ese año, fue todo absoluta fantasía. Hasta el punto de que cuando Vincent Kompany fichó en 2008 por el Manchester City, justo antes, meses antes, casi semanas antes de que llegaran los nuevos dueños, contó Vincent Kompany que al llegar tenía que reunirse con el dueño, por aquel entonces que era este hombre, Thaksin Shinawatra, hasta que le dijeron a última hora que habían cancelado la reunión porque había huido buscando un lugar donde esconderse de las autoridades, porque efectivamente, amigos, estaba en busca y captura en una orden internacional de arresto. Sí, lo cual es un problema, ¿no? Al final, ya a mí Es me gusta verdad mucho que imaginármelo a modo de escena, ¿no? De repente, Vincent Kompany llegando nuevo a la oficina, perdona, el jefe, la oficina del jefe, no, allí la tienes al fondo, tal. ¿Y De el repente jefe? va a tocar, ya está abierta, y aparece de repente un tipo del FBI dentro y dice... Tú no eres mi jefe, ¿verdad? Y dice, ¿tú lo has visto? Porque yo también lo estoy buscando. Es que es mi primer día. Pero por razones muy distintas. Claro, esto en Madrid sería, yo que sé, te ficha el Atleti, el Real Madrid, y dice, vamos a ver al jefe. Sí, pero me vas a acompañar al Alcalá Meco. Claro. Que tienen ahí un despacho de puta madre. Dice, vamos a ir a ver al jefe, no hay ningún problema, pero te tenemos que montar en un helicóptero con los ojos vendados y no puedes saber dónde te estamos llevando porque está en una ubicación secreta. Sé que hace humedad, claro. Estamos en Vietnam, efectivamente. Claro. No hagas preguntas. Ahí ha habido unos tiras y aflojas con la Interpol y ahora mismo no estamos en nuestro mejor momento en cuanto a relación. Ya veis que el Manchester City, antes de esta época tan glamurosa, pues tenía este tipo de problemas con el personal, y en cambio el Manchester City actual, pues bueno, dentro de todo lo que es el personal y una estructura bastante más decente, nos hemos querido fijar en que las noticias que ahora salen sobre las nuevas contrataciones en el Manchester City tienen más que ver con lo que sucedió en 2021, cuando ampliaron su equipo de análisis de datos con la contratación de varios astrofísicos. Claro, llegamos a un punto en el que ya la cosa se empieza a complicar. Ya sabéis que la ciencia no se hace sola. La ciencia. Hay que hacerla. La ciencia del fútbol también hay que ciencia. hacerla. No se hace sola. Y bueno, pues astrofísicos para el tema del fútbol. O sea, el City está llevando ya el tema del staff a un mundo de hiperprofesionalización. Sí, ya sabéis que esto también lo han hecho otros equipos, como el caso del Liverpool, pero bueno, pues ya veis. Ahora astrofísicos, y antes pues no había director financiero ni recursos humanos. Vamos ahora a otro de los aspectos en los que vais a apreciar un cambio bastante grande entre el Manchester City antiguo y el actual, como es el tema de las goleadas. Esta es una estadística que ya os hemos dado en algún vídeo, pero que no deja de ser bastante ilustrativa de cómo ha cambiado el club en tan pocos años, y es que el Manchester City, Juan, se convirtió en 2019 en el primer equipo de la historia de la Premier League que marca y encaja 8 goles en 2 partidos distintos en la Liga. Además, la mayor goleada recibida sucedió en 2008, justo la temporada antes de la llegada de Mansur, un poco como representación de aquella época pre-jeque. En aquel entonces el Middlesbrough le ganó por 8-1 al conjunto Citizen, y un dato que aporta un poquito de color a la historia es que marcó un hat-trick Afonso Alves, el hombre sin L. El hombre sin L. El hombre sin L, pero con un hat-trick al Manchester City, que no sé qué es peor, si que te metan 8 o que te meta 3 Afonso Alves. Mejor Alfonso Aves que Afonso Alves, ¿no? A mí me da menos toque. Podría ser. Muévele esa L. Claro, fue un partido que se les torció desde el principio porque expulsaron a Richard Dunn a los 15 minutos, lo cual no es ninguna novedad, porque a Richard Dunn le expulsaban cada 3 partidos. Y el gol del Manchester City lo metió Elano, el nombre que más a prueba pone tu madurez, como podemos aquí, por ejemplo, observar. Claro, Juan se ríe. Juan se ríe, pero... Qué estupidez, ¿eh? Esto nos ha pasado a todos y nos sigue pasando. Sí, bueno, la mítica imagen. El problema es que el problema es meterle el delante del ano. Pues entonces es, claro, gol del ano. El Manchester City metió el gol. ¿Quién metió el gol? El ano. Claro. Y bueno, la mítica sustitución que sucedió en un partido de Brasil. Caca por el ano. Sale caca por el ano. Hay que decir que el mundo, portugués brasileño lo pone muy complicado a nivel de naming, porque o bien entramos en el terreno escatológico o empezáis a escatimarnos o subirnos letras. Es verdad. Sí, una de dos, ¿vale? O nos metemos de lleno en, pues eso, uno es el ano y el lateral que se llame el nardo.
Claro. o eso, pero si esto es así, nos llamáis a Alfonso Alves. Claro, Al tío este. nada de Afonso. Y si no, Afonso Alves, pero en vez de Lano le ponéis Johnny. Claro, es que siempre hacen pequeños trucos. Afonso, Guillerme, en vez de Guillermo. No compliques tanto las Felipe. cosas. Felipe. Felipe, Por coño, favor, por favor. No es un poquito más fácil. El caso es que esa es la goleada que recibieron con 8 goles en contra y nada mejor para ilustrar el cambio de tendencia en este club. En 2019 fueron ellos quienes metieron un 8-0 en este caso, no un 8-1, pero sí marcaron 8 goles en un partido contra el Watford con hat-trick de Bernardo Silva. De hecho, antes del minuto 20 ya ganaban 5-0, así que así se convirtieron en el único equipo que en la historia de la Premier League ha encajado en un partido 8 goles y también en otro ha metido 8 goles. Y otro contraste en cuanto a goles, en la Premier League 2006-2007, marcaron solo 10 goles a favor en casa en toda la temporada y tan solo 29 en total. Solo una década más tarde establecieron un nuevo récord en cuanto a goles a favor en una sola temporada, con 106 en la temporada 17-18. Así que fijaos, ha pasado de ser un equipo que no marcaba y que recibía goleadas a repartirlas por doquier y a ser el máximo goleador en una sola temporada. Y ahora que nos metemos en territorio puramente futbolístico, otro aspecto en el que queríamos compartir también, queremos compartir con todos, las diferencias entre el Manchester City antiguo y el actual es la táctica. Ya sabes que ahora el Manchester City es un equipo muy complejo, los triángulos, el juego de posición. Bueno, empecemos por el Manchester City antiguo, Juan, porque aquí hay una táctica, y casi diría una técnica, que ha quedado desterrada en el mundo del fútbol y que quiero que se recupere. El titular es David James como delantero. Y diréis, bueno, pues David James como delantero. ¿Cuál es el problema? Que era el portero del equipo, ¿vale? Era el portero del equipo, entonces a partir de ahí viene un poco... Era una táctica muy innovadora que yo creo que está incluso un pasito por delante de Guardiola. Todavía no hemos llegado a ese nivel de complejidad. En el año 2005, durante un partido contra el Middlesbrough en el que el City se jugaba la clasificación para Europa, el City estaba desesperado y tenía que ganar sí o sí ese encuentro, pero iban empatados 1-1. Así que el entrenador por aquel entonces del Manchester City, que era Stuart Pearce, decide que la mejor opción para él no es sacar a su delantero suplente al campo, que era John Macken, sino colocar como delantero a su portero David James, que medía casi 2 metros de altura, así que entendemos que el razonamiento iba un poquito por ahí. Jugada maestra por parte de Stuart Pearce, que en ese momento, ante la estupefacción de todo el mundo que estaba viendo el partido, saca del campo a Claudio Reina, jugador de campo, y mete en su lugar a Nicky Weaver, que es portero. Y dices, un momento, Nicky Weaver, pero ha salido un jugador de campo, ha entrado un portero, claro. El otro portero, hasta que... El entrenador rival diciendo, aquí hay algo. Aquí... no sé qué es. Y no sé si es bueno o malo. Michael. Hay un razonamiento detrás. Michael, la están preparando. Hasta que se da cuenta todo el mundo de que David James, ante este cambio, se acerca también al banquillo, pero no para irse, sino para quitarse la camiseta de portero y los guantes de portero y ponerse una camiseta de jugador de campo especialmente preparada para él con el dorsal número 1 y desde ese momento convertirse en delantero centro del equipo. Lo peor de todo, lo peor o lo mejor, según como lo veas, es que aparte de tener una superioridad aérea bastante notable durante los minutos que jugó como delantero, el Manchester City logró en esos minutos forzar un penalti. Un penalti que si llegan a marcarlo les habría clasificado para la Copa de la UEFA, pero lo tiró Robbie Fowler y lo falló. Y el Middlesbrough se metió en la Copa de la UEFA. Sí, además esta es una historia que ejemplifica mucho cómo era el City antes de la llegada de Mansur, porque era un equipo con especial mala suerte. Tenía mucha mala suerte y siempre tenían un poco historia de desgraciados y de historias como esta. Pero además me llama mucho la atención la utilización que se hacía de los porteros antes, porque ahora todo el mundo flipando, cómo juegan los porteros con los pies, no, tal, Ter Stegen, Neuer, Ederson, tal. Vale, crack. Vale, crack. Delantero, monstruo. Porque además recuerdo también una historia que hemos contado en otros vídeos sobre el Sheffield United de Neil Warnock, que por ejemplo era un tratamiento diferente, pero también que ilustraba un poco cómo eran los tiempos hace no tanto. Que él nunca ponía un delantero en el banquillo porque tenía a Jagielka para jugar cuando hiciera falta, si le expulsaban al portero, y le tocó jugar varias veces. O sea, eran cosas que ahora son impensables,
Fijaos hasta hace tan poco pues cómo era el fútbol y el propio Manchester City. En cambio ahora, desde luego, las tácticas del City pues han avanzado bastante hasta el punto de que le hemos visto jugar en formación ofensiva, incluso con un 2-3-5 al fantasía. equipo de Pep Guardiola. Sí, efectivamente, es bueno la comparativa entre ¿qué hago para ganar este partido? Pon al portero de delantero. Y claro, ahora el Manchester City para ganar un partido te monta un 2-3-5 que te apabulla solo con verlo, efectivamente. En el caso además de los Sky Blues también queríamos fijarnos en la utilización del portero, porque si antes David James también era usado como delantero, ahora las cosas han cambiado bastante con Ederson Moraes. Y es que de hecho es uno de los porteros más reconocidos por su manejo del balón con los pies. Lo hemos visto muchas veces en la salida de balón que casi se pone a la altura de los centrales para seguir generando ventajas sobre el terreno de juego. Y hay datos como por ejemplo un partido que ganaron al Tottenham Hotspur en 2017, donde Ederson completó 26 pases, lo cual hizo que en ese partido tuviera un mejor registro de pases completados que Christian Eriksen o Dele Alli. Y desde luego Ederson, que daría muchos más pases que los que hubieran sido sus compañeros si hubiera jugado muchos años atrás en el Manchester City. Pasamos ahora a hablar de espectáculo, porque precisamente pocos pases atinaban a dar en el Manchester City en lo que se consideran como, Nacho, los peores 20 segundos de la historia del fútbol. Sí, hemos querido bautizar este apartado como espectáculo para que comparéis el show que daba antes el Manchester City y el que daba ahora. Ahora nos vamos varios años más atrás, pero nos tenemos que remontar a 1993. En 1993 rescató de este partido la revista italiana L'Ultimo Uomo, El Último Hombre, creo que es, si no, pues me estoy tirando a favor, un triple. es una de nuestras revistas de cabecera, L'Ultimo junto Uomo. con Construction News, The Atlantic. Y no tenemos revista nosotros. Claro, Y muy interesante también, ¿no? y muy interesante. Sí, sí, sí. Muy interesante, yo creo que esta es tinta ya la revista. No, sigue, ¿eh? Ah, sigue, no sé quién ¿Pero la en compra, digital o en pero- papel? Papel. Y luego está también la mítica de Javi Torres de El Señor del Balón, ¿no? Madre mía, es que he colaborado con un canal. Bueno, muchachos, el caso es que la revista italiana L'Ultimo Uomo estableció como los 20 peores segundos de la historia del fútbol los disputados entre Queen's Park Rangers y Manchester City en 1993. Por tema de derechos y para que no nos cierren el canal y se nos acabe nuestra vida laboral, no podemos enseñaros esos 20 segundos, aunque, bueno, si buscáis Queen's Park Rangers en Manchester City 1993, Worst Seconds, lo que sea, lo vais a encontrar. Pero sí os podemos comentar el análisis en profundidad que hace de la secuencia la propia revista El Último Uomo, que me parece sensacional. Hemos rescatado solo 2 puntos, pero que, de verdad, después de que os contemos este análisis que hacen en El Último Uomo, miraos el vídeo porque es tal cual ellos dicen. La primera cosa que me parece buenísima es, si no te has fijado en quién saca el córner al principio, es imposible saber qué equipo está atacando. Te juro que es verdad, macho. Te juro que es verdad. Y eso que están relativamente cerca de una portería. Hombre, es un saque de córner. Pero Es tan mala la secuencia Sí. y son todos tan malos al dar el balón que no sabes quién está atacando. sí, claro, se están atacando entre ellos, porque también hay una sucesión de patadas y golpes que no tienen ningún tipo de sentido, mientras el balón está por el medio como si fuera como una excusa para practicar una especie de taekwondo raro que se juega allí. Solo hay algunos momentos en los que puedes decir, creo que está atacando este equipo, cuando el número 10 del QPR pues hace un regate sobre el portero del Manchester City y ahí dices, hombre, Vale. si regatea al portero, Vale, me intuyo que no es su compañero. Claro, hasta que da el pase de la muerte y su compañero solo delante de la portería, en vez de rematar, despeja el balón. Que dices, ¿pero qué es esto? Es imposible, de verdad, saber hasta qué punto uno está defendiendo y otro está atacando. Y además, hay otro detalle que me gusta mucho del análisis del Último Uomo, que dice que hay jugadores como el 10 del QPR, que acabamos de hablar de él, y el 4 del Manchester City, que parece que juegan en el mismo equipo. Y es verdad, porque en la secuencia, el 4 del Manchester City creo que es él quien le da un pase al 10 del QPR, pero para quedarse solo delante del portero y decir, pero ¿qué estás haciendo? Esto va más allá de ser muy malo, esto es cuestión de que estás nervioso, tío, tómate un descanso. Yo creo que no estás entendiendo la mecánica del fútbol. Es acojonante, de verdad. Tenéis No que ver estás esos 20 entendiendo el juego. segundos. Impresionantes. Y claro, Juan, hemos pensado, ¿con qué podemos comparar aquel espectáculo bochornoso con el espectáculo que da actualmente el Manchester City? Sí, en este vídeo había confusión sobre quién de los dos equipos atacaba.
en el que os vamos a mostrar después, pues directamente había confusión sobre si había algún equipo más allá del Manchester City jugando sobre el campo, porque es que el Manchester City tiene el récord de mayor posesión registrada en un partido de la Premier League con un total de 83% de posesión. Dejó al Swansea en apenas 17%, 1015 pases contra los 203 de los galeses. Al final acabaron ganando por 5-0 en un partido de los más apabullantes que se le recuerdan al City. 17% de posesión, ¿eh? Ni la hueles. Es que es tocar el balón 3 veces. El Y pobre aún Swansea, así, Lukaku el otro día contra el Crystal Palace la tocó menos que todos los integrantes del verdad, Swansea. sí. Es verdad, es verdad. No hubo ni uno solo que tocase menos, jugando 90 minutos, que Lukaku lo traía con el Chelsea. Mucho mérito. Pues sí, muchachos, ya veis que el espectáculo también ha cambiado bastante en el Manchester City. Tenían aguante los aficionados más veteranos del Manchester City por lo que han tenido que ver a lo largo de su carrera. También nos hemos querido fijar en otro apartado que lógicamente teníamos que destacar, como el de los fichajes en el Manchester City, cómo fichaba el Manchester City antiguo y cómo ficha el moderno. Y en el caso del Manchester City antiguo nos hemos quedado con dos joyitas, dos obras maestras del mercado de fichajes. Empezamos por el mítico, el incomparable, el único Yo. Y no estoy haciendo una exhibición de ego desmedido, sino que el tío se llamaba Yo y era brasileño. Sí, es J.O., que ya te da como un anticipo de lo que iba a hacer en el City, que ya es como un lamento de Jo. Jo. Qué mal es este tío. Jo, macho. No se ha salido regular. Jo, macho. Jo, macho, qué dinero tirado. Que le pregunte el presidente, oye, ¿qué tal el chico este? Jo. Jo. Madre mía. Algo podremos hacer. Vámonos al verano de 2008. Meses antes, muy pocos meses antes de la compra del Manchester City por el jeque Mansur. Bueno, 20 millones de libras que se gastan. 20 millones de libras. Mucho dinero, ¿no? Que se gastan en el mítico Jo, que llega justo después, esto me encanta además, de que Thaksin Shinawatra, que ya sabéis que es el antiguo dueño que estaba buscado por entes internacionales, dijese que necesitaban un centrocampista. Bueno, pues Jo era delantero. Necesitamos centrocampistas. Claro. Vale, pues 20 millones de un delantero. Repesco la conversación. El dueño, oye, ¿qué tal el nuevo centrocampista? ¿Cómo la mueve tal? Es delantero. Jo, macho. Bueno, nos habremos gastado mucho, ¿no? ¿Cuánto os ha costado? 20 millones. Jo. Cuidado. Vaya gestión. Siguiente mercado de fichajes. ¿Qué diréis? Bueno, duró un año en el Manchester City. Párate los pies, crack. Mercado de invierno, ¿vale? En la misma temporada en la que llegó, el mercado de invierno cedido al Everton. Y al final se acabó marchando en 2011 libre, dejando pues un boquete bastante notable de 20 millones de libras en las finanzas del Manchester City. Un pero gol en la Premier League, en toda la carrera con el City. Que bueno, oye, un 20 millones a cambio de un gol, ¿eh? Oh, no está nada qué mal. pasada, No está nada mal. Otro gran fichaje, que podría incluso equipararse al de Yo, es el de Matías Buoso, mexicano, que llegó en el año 2002 y por el cual pagaron 7 millones de libras, que por el año 2002 ya era una auténtica pastuza. Este Nacho no solo consiguió no marcar ni un solo gol, sino que no se presentó al examen, Matías. A ver, Matías Buoso, ¿cómo deciros? No ha pasado a la historia como una leyenda del Manchester City. Un año después lo vendieron a Santos Laguna por algo más de 1 millón de libras. Y diréis, si durante ese año, bueno, al menos le iría bien al muchacho. Claro. Juan, se marchó al Manchester City sin haber debutado con el primer equipo. Sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados. Dices, oye, yo como futbolista he movido mucho dinero al final. Matías. Pero, claro, Matías. Tienes razón. Vivir un año en Manchester, para nada. Desde el no quitarte la razón, claro. Matías, podríamos habernos ahorrado este viaje, sinceramente. Claro, que dices, oye, menudo año me he pegado yo en Lisboa, en París. Pero es que ha sido a Manchester. Es que he ido a Manchester, macho. He estado 300 días y ha llovido 259. Es que... Y no solo eso, es que además es... Para esto no me saquéis de México. Claro. Porque si me dices, bueno, me has vendido al Lazio. No, que me he vuelto a México. Claro. Podéis iros a tomar por culo, ¿no? Claro, no, es que en el campo de entrenamiento el Michael no me dejaba ni entrar en los primeros días. Esa es otra. Claro, encima Michael, que si tratándome mal, el puto gato llenándome la alfombrilla de ratones. Soy alérgico a los gatos. Y a los ratones. Paso un mal rato en los vestuarios. Matías no lo pasó bien, las cosas como son. Y claro, comparando esto con el Manchester City actual, pues ¿qué os vamos a contar? Es verdad que en el Manchester City actual ha habido varios fichajes que han salido rana. Por supuesto, Robinho, que fue el primer fichaje de la nueva gerencia, que no salió bien. No. Otros como el mítico Eliakim Mangala,
Pero, aún así, pues claro, miramos a futbolistas como Kevin De Bruyne o Sergio El Kun Agüero y te das cuenta de que han fichado mucho mejor. Kevin De Bruyne llegó en el verano de 2015, 68 millones de libras, campeón de 3 Premier Leagues, una FA Cup y 5 Copas de la Liga, 2 veces jugador del año de la PFA, una vez jugador de la temporada de la Premier League, una vez mejor centrocampista de la temporada de la Champions League. Y espera que esto no acaba aquí, porque encima El Kun Agüero llega en el verano de 2011, 36 millones de libras, ha ganado 5 ligas, una FA Cup y 6 Copas de la Liga, máximo goleador de la historia del Manchester City, futbolista con más goles marcados por un solo equipo en la historia de la Premier, máximo goleador extranjero en la historia de la Premier League, más hat-tricks en la historia de la Premier League, ha marcado contra 32 de los 33 equipos Premier a los que se ha enfrentado. Encomiable esfuerzo. ¿Has visto? Fíjate, todo esto para hablar de Kevin De Bruyne y el Kun Agüero, y en cambio, yo, un gol en el Manchester City y Matías Bosso no. Un total de 0 partidos. Total de 0 partidos. Y aquí, Juan, de todas formas, hemos querido dejar un dato aparte para elogiar a un tipo que es un héroe y, sobre todo, el ejemplo de la resistencia. Sí, el Vincent Kompany, que ya os hemos dicho antes que llegó a su primera entrevista como nuevo empleado del Manchester City y no podía hablar con el nuevo dueño, que fue quien lo fichó porque estaba buscado por todo tipo de fuerzas del orden a nivel internacional, y precisamente fue fichado por la antigua gerencia y es el último ejemplo y prácticamente el único de esa gerencia pre-Mansur que se mantuvo durante todos los años de la élite, que consiguió ganarlo todo con el City, que le aupó desde luego a otro nivel, hasta el punto incluso de tener una estatua en el estadio. Es que todas las leyendas del Manchester City moderno, Kun Agüero, David Silva, Kevin De Bruyne, Yaya Touré, llegaron con los nuevos dueños, pero se hace raro que en esa fila de nombres que han hecho grande al Manchester City está Vincent Kompany, pero es el único que llegó antes, es decir, que sobrevivió a ese Manchester City y tiene también bastante mérito. Y queríamos terminar, que me ha parecido también muy curioso, con un tema que refleja muy bien el cambio de idiosincrasia en el Manchester City, que son los cánticos de su afición, y concretamente nos hemos fijado en dos. Uno, Juan, que se adoptó en la época más baja de la historia moderna del Manchester City, y otro, lógicamente, en el punto más alto de la historia más contemporánea, los Sky Blues. Para hablar del cántico antiguo empezamos con el famosísimo We Are Not Really Here, no estamos realmente aquí, que se originó en el año 1998 cuando el Manchester City tocó fondo bajando a la tercera división. Ahí surgió el cántico que, os lo leemos de manera literal, no estamos aquí como los fans del Hombre Invisible, realmente no estamos aquí. Pero Nacho, con esto que siempre se suele asumir que es un poco una negación del hecho de estar en tercera división, de no puede ser que nos esté pasando esto a nosotros, es increíble que estemos aquí, y de alguna manera tomárselo con humor diciendo no estamos, si no lo veo, no estamos, no pasa nada, no pasa nada. Aunque hay otra teoría posible sobre cómo se originó ese posible cántico. Sí, sobre esa reacción, digamos, de una manera como incrédula a lo que le está pasando al Manchester City. Esa versión es la que apoya el club, o apoyaba en un artículo que en su día subieron a la web, pero también hay quien dice que surgió en un partido contra el Millwall donde no les permitieron entrar como afición visitante, así que efectivamente no estamos aquí porque no nos dejan entrar. Pero parece que la versión por parte del club es que We're Not Really Here surgió a través de esa manera de intentar negar la realidad, que es que estaban en tercera división, duraron solo un año, consiguieron ascender en el playoff de ascenso en un milagro en la final del playoff contra el Gillingham, remontando un partido imposible, y a partir de ahí, segunda, primera, y ya lo que hoy conocéis hoy en día. Esos eran los cánticos antes, un cántico que intentaba endulzar un poco una realidad muy amarga. En los cánticos actuales tenemos algunos como este a continuación, en referencia al título de Liga de 2012 con el gol del Kun Agüero. ¿Quién les iba a decir que iban a crear un cántico aludiendo al Manchester United y concretamente un título que les han quitado en el último segundo? Traducida la letra, dice así: creíais que ganaríais la Liga en Sunderland, pero no. Creíais que seríais campeones, pero no, porque apareció un argentino que marcó en el Fergie Time. Sergio Agüero hizo al City campeón. Fíjate, un cántico, que incluso menciona el Fergie Time, que es uno de los estándares históricos del Manchester United. El cántico mola. Pero, desde luego, dos cánticos muy recordados en la historia del Manchester City que ejemplifican y representan a la perfección esa gran transformación que se ha producido desde el año 2008 en adelante y que ha llevado al City a ser un club con una historia de éxitos
inaudita en su propio club. Reiteramos la idea que decíamos al principio del vídeo. El City no es que sea un club sin historia, tenía mucha historia previa y sobre todo una gran afición y un gran seguimiento en la ciudad de Manchester. Sin embargo, lo que no tenía era una historia tan exitosa como la actual y que parece que además va para largo. Y además una historia que, digamos que la deriva de su historia y esa no era ganadora, quiero decir, sin la inyección de dinero evidente por parte del jeque Mansour y el City Football Group, sin esa inyección, la historia del Manchester City no tenía unos cimientos suficientemente fuertes para meterlo en el Big Six. De hecho, en el Big Six tradicional de la Premier League no figuraba el Manchester City. ¿Quiere decir eso que no tenía historia? No, pero al mismo tiempo también quiere decir que es innegable que en estos tiempos modernos y con la aparición del jeque es cuando de verdad el Manchester City ha alcanzado estas cotas de rendimiento que nunca antes había tenido. Así que nada, muchachos, pues este es un vídeo comparando, para reírnos un poco, el Manchester City antiguo, que era un poco desastroso, con el Manchester City actual, que es uno de los equipos que más pelea por las Premier Leagues, en el territorio continental también. Así que ahora os esperamos en comentarios para que nos digáis qué nos podéis decir en comentarios. ¿A cuál preferían? ¿A cuál preferíais? Los que sois fans del City, Uy, yo lo tengo claro, el ¿cuál antiguo, os gustaba más? ¿El antiguo, el nuevo? Desde luego a los fans neutrales, el antiguo tenía mucha chanza. Yo lo siento, el antiguo, pero solo por el tema de que no había barrera. Por el tema del gatete, por el tema de Michael, me quedo con ellos. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao. Si quieres apoyar este proyecto, no dudes en hacerte miembro por el precio de una cerveza al mes.